Amada Iglesia de Dios, estimados amigos y hermanos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esta hora el Señor nos permite poder enlazarnos a través de esta plataforma, esperando llegar a cada uno de ustedes por medio de esta señal, no sin antes agradecer la atención y el debido cuidado que usted va a mostrar a la meditación de la palabra de Dios. En esta oportunidad estaré desarrollando el tema titulado Jesús, la vid verdadera. Es un tema que nos va a llevar a analizar a profundidad por qué Jesús es la vid verdadera y por qué el Señor dijo que nosotros somos los pámpanos. Mi amado hermano y amigo, en esta oportunidad deseo de todo corazón compartir con ustedes este mensaje de aliento, de fortaleza, de ánimo, esperando que las ventanas de los cielos se abran en esta hora y su corazón sea bendecido ampliamente a través del mensaje de la palabra de Dios que en esta oportunidad estaremos desarrollando por medio de esta plataforma digital de enlace de la Iglesia de Dios. Damos la bienvenida a todos y cada uno de nuestros hermanos que se están enlazando en este momento. Que Dios bendiga a cada uno en esta hora y así bendecimos la vida de toda la iglesia a nivel nacional, a nivel internacional, donde está la iglesia presente. Hermanos, hoy es un día hermoso, Dios nos ha bendecido y quiero, hermanos, de todo corazón transmitirle a usted ese entusiasmo, ese ánimo, para que podamos cobrar esa fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. Por favor, hermanos, tome su Biblia tenga a la mano y vamos a estudiar la palabra de Dios hoy, esperando que la bendición del Altísimo sea sobre usted y la unción de su Espíritu Santo llene su vida en esta oportunidad. Si usted se siente con algún problema, si usted se siente quebrantado de salud, si usted siente que su vida está vacía y no ha podido entregarle su vida al Señor, hoy es la oportunidad para que usted tome una decisión. Y hoy es la oportunidad que Dios le está dando a usted, mi amado amigo, que todavía no ha tomado esa decisión. Yo le invito en el nombre de Cristo que abra su corazón en esta oportunidad y reciba la palabra que va a ser transmitida a través de esta frecuencia. A todos los hermanos y amigos que ya están presentes, bienvenidos hermanas y hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les habla su siervo y hermano en Cristo Jesús, Ricardo Antonio Alvarado Posada. Es para mí un honor, un privilegio poder estar compartiendo con ustedes estos temas que nos conduzcan a una mayor profundidad del conocimiento de la palabra de Dios, a que el pueblo de Dios se alimente de palabra viva, que haya ese despertar en nuestros corazones para darle al Señor lo que Él se merece. Hoy, hermano y hermana, deseo de todo corazón que me acompañe a hacer una oración y de esa manera pidamos al Altísimo Dios la bendición de esta meditación. Padre y buen Dios que estás en los cielos, le damos gracias en esta oportunidad que nos permite, Señor, poder llegar hasta lo más íntimo del corazón de tus hijos y de tus hijas y que esta palabra, Padre, que va a ser predicada, lleve bendición, lleve unción de tu Espíritu para que pueda llegar con gracia y sazón a cada uno de esos corazones que estarán sedientos de oír tu palabra. Señor, háblales a través de este mensaje a aquellos corazones que están tristes, aquellos corazones que están quebrantados. En esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo penetre esas mentes que están estorbadas de salud, que tienen problemas de diferente clase, que ahora, Señor, tú estás con los brazos abiertos para recibir al pecador, para darle vida en abundancia. Y a tu pueblo, Señor, que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, danos, Señor, la unción renovada de tu Espíritu. Y juntos
en esta hora podamos edificarnos en el conocimiento de su santa palabra. Padre eterno, todo se lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 6. Saludamos a todos los hermanos, a todas las hermanas que están agregándose en este momento, que están incorporándose a este enlace. Bienvenidos hermanas, bienvenidos hermanos. Por favor, traten de estar conectados ahí a través de esta señal y juntos podamos aprender hoy algo nuevo de la palabra de Dios. Dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 6. Voy a leer, hermanos, esta porción bíblica porque es acá donde vamos a meditar en esta hora el estudio de la palabra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí, hermanos, hemos leído la palabra del Señor. Nuestro tema, Jesús la vid verdadera. Hermanos y amigos, vamos a analizar brevemente a manera de introducción por qué Jesús es la vid verdadera. Vamos a analizar varios objetivos en este tema. El primero es identificar por qué Jesús es la vid verdadera. Segundo, ¿quiénes son los pámpanos? Tercero, ¿qué significa llevar fruto? Y cuatro, el peligro de estar separados de la vid verdadera. Vamos a ir desarrollando estos tópicos en el transcurso del tiempo que está asignado para esta reflexión. Primero dice identificar por qué Jesús es la vid verdadera. Jesús se identifica como la vid verdadera en el verso 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué es la vid? La vid, hermanos, está identificada como una planta que produce lo que nosotros llamamos uva. La vid es una planta que produce uvas. Y la vid se cultivaba o se cultiva en diferentes países del mundo, incluido Israel. En Israel estaba, hermanos, la uva que producía la vid. Pero habían dos clases, hermanos, de vides que producían diferentes tipos de uvas. Había una vid escogida que era la que se cultivaba para producir uva dulce, que era de donde salía el jugo de la vid. Y el jugo de la vid, una vez fermentado, era de donde se producía el vino de diferentes calidades. Entonces, hermanos, la vid, como una planta, era la que producía la uva. Pero también habían otra clase de vides que producían uvas agrias. Y la uva agria, hermanos, no servía para producir vino, ni mucho menos para comerla, porque era de mal sabor. Entonces, a la plantación de vides se le llamaba viña. Y la viña, hermanos, era un cultivo de donde se producía las grandes cantidades de uva que iban a servir para producir jugo,
para comer, para hacer pasas, etc. Entonces, hermanos, es como que ahora nosotros en nuestros países, acá en Centroamérica, en Colombia, en Brasil, en México, se cultiva lo que se llama el café. El café tiene diferentes variedades, pero hay un café de buena calidad. Hay un café que se llama café de altura. Es un café exquisito. Así, hermanos, en aquel tiempo, cuando se cultivaba la vid, hermanos, se escogía una vid que iba a producir una uva de buena calidad. Y esa uva, hermanos, que producía esa vid, se le llamaba vid escogida. Entonces, hermanos, nuestro Señor se está identificando como la vid verdadera. Ahora, esto tiene dos sentidos. Por un lado, en un sentido literal, vamos a ubicar que nuestro Señor Jesucristo era el verdadero Mesías, era el verdadero Hijo de Dios. Era, hermanos, aquel que estaba profetizado que iba a venir y que él iba a traer salvación al pueblo de Israel. El verdadero Mesías que se estaba identificando como la vid verdadera. Por eso, hermanos, el Señor en otra oportunidad, él dijo que los que habían venido antes de él eran ladrones y salteadores, porque habían venido de una forma fraudulenta. Entonces nuestro Señor Jesucristo, hermanos, era el verdadero Hijo de Dios, el que venía a redimir a Israel y a dar salvación a todo el mundo. Por lo tanto, cuando él dice que era la vid verdadera, estaba diciendo que era el verdadero Hijo de Dios, el prometido a Israel, el que hablaba las profecías del Antiguo Testamento. También decía que su padre era el labrador, era el que iba a cuidar aquella viña, era el que iba a darle asistencia a la viña de la cual el Señor iba a plantar, hermanos, esos elementos que ahora nosotros conocemos, hermanos, en la parte espiritual como hijos de Dios. Muy bien. Hemos identificado entonces, en primer lugar, por qué Jesús era la vid verdadera. Y es importante que tengamos claro esto, que nuestro Señor, como la vid verdadera, iba a producir en nosotros verdadero fruto. Más adelante vamos a ver por qué el Señor está hablando de que nosotros debemos de llevar fruto. Muy bien. También acá se menciona que nosotros somos los pámpanos. Dice el versículo 3, versículo 4 y 5 y 6. Habla de los pámpanos. ¿Qué eran los pámpanos? Los pámpanos, quizás en nuestro lenguaje, hermanos, pámpano puede resultar algo desconocido. ¿Qué es un pámpano? Sencillamente, hermano, el pámpano son las ramas. Así de sencillo, son las ramas. Es decir, hermanos, la planta de la vid era una especie de planta que se iba enredando. No era un árbol. No era un árbol como que dijéramos nosotros, un árbol de mango, de aguacate. No era de esa clase de planta. La vid era una especie de planta trepadora. Era una especie como alguien ha visto un sembradío de frijoles donde crecen las ramas, se van, hermanos, enredando muchas veces en unas estacas. Pero en las ramitas, ahí va, hermanos, lo que se llama el fruto. Y entonces, en el caso de la vid, las ramas eran las que producían el fruto. O de ahí es donde iba a salir la uva, que era el fruto deseado, que era de donde se esperaba la buena cosecha, de donde iba a venir, hermanos, posteriormente lo que se llamaba el fruto de la vid. Ahora bien, en sentido espiritual, nosotros como hijos de Dios estamos identificados como pámpanos. Aquí el Señor dice, vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, decía el Señor, lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es importante para nosotros entender
por qué nuestro Señor estaba diciendo que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Hermanos, podemos estar adheridos en un sentido nominal. Podemos estar adheridos y decir que somos cristianos, que ya nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios. Y eso está bien. El problema es, hermanos, que muchas veces podemos pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años o más como bautizados y no estemos llevando fruto. Y eso es peligroso, eso es delicado, porque dijo el Señor que aquel que no lleva fruto lo quitará. Hermanos, ¿cuántos hijos de Dios, cuántos creyentes hoy en la actualidad, hermanos, no están llevando fruto? ¿Cómo podemos nosotros identificar ese fruto? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora quiero referirme a otro aspecto de nuestro tema. ¿Por qué los discípulos, en este caso los que estaba el Señor dirigiendo en ese momento, les dijo que ellos eran las ramas que iban a producir frutos? Y los discípulos que no llevaban frutos, hermanos, iban a ser cortados. ¿Y quién lo iba a cortar? No iba a ser el Señor, iba a ser el Padre. Porque el Padre, o sea, nuestro Dios que está en los cielos, es el dueño de esta viña. Y en esta viña nosotros somos los pámpanos o las ramas que estamos llamados a llevar fruto. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros estamos adheridos a la vid o adheridos a Cristo, pero no llevamos frutos? Eso no tiene lógica. Y ese es el peligro, por lo cual ahora vamos a tomar conciencia, hermanos, de lo que significa ser un pámpano o una rama dentro de la vid verdadera. Por eso el Señor nos está llamando en esta parte y de una manera tajante dijo el Señor: permaneced en mí, dice el verso 4, y yo en vosotros. Fíjese que el Señor usa el término en primera persona. Él dice: permaneced en mí. Es decir, debemos de estar unidos a Cristo. A través, hermanos, de esa unión en el Espíritu, nosotros, hermanos, podemos llevar fruto. Y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. El Señor, hermanos, cuando el Hijo de Dios se convierte en una persona que lleva fruto, el Padre dice que lo va a limpiar para llevar más fruto. Voy a ilustrar esto de otra manera. Y voy a tomar la figura de lo que se llama podar un árbol. Muchos sabrán que en diferentes lugares, propiedades agrícolas donde hay cultivos de café, cultivos de naranja, cultivos de aguacate, etc., hay una etapa que se llama poda. ¿Para qué sirve la poda? La poda sirve para ir quitando aquellas ramitas que se han secado y que ya no produce nada. Y que esa ramita, en lugar de ayudarle al árbol, le roba vitalidad y puede producir ciertas enfermedades. Entonces, ¿qué hace el agricultor? El agricultor viene y comienza a podar o a limpiar aquel árbol. ¿Y de qué lo limpia? De aquellas ramas que se han secado, de aquellas partes que ya no van a producir ningún fruto. Entonces, es ahí donde viene el llamado de atención de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros cuando dice: el que no lleva fruto será cortado, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esta es una parte vital en nuestra vida cristiana. No podemos, hermanas y hermanos, amigos, decir que somos cristianos, decir que somos hijos de Dios y nuestra vida es totalmente diferente a lo que la palabra de Dios nos manda a vivir. ¿Cómo podemos nosotros decir que llevamos fruto si en nuestro corazón no ha habido un cambio verdadero?
Es ahí donde Dios está limpiando esa vid o esa viña de aquellos elementos que puedan ser nocivos o dañinos para la planta, para la viña. Debemos de tener mucho cuidado de que ninguno de nosotros aparezca como una rama que en lugar de llevar fruto, esté llevando daño a la vid o a la viña. ¿Qué pasará entonces con aquella ramita que ya no está produciendo fruto? Simplemente el Padre la va a cortar. Y cuando la corta, aquella que quede, esa va a ir produciendo más. Entonces, hermanos, quiero seguir meditando en el versículo 5. El Señor dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, fíjese lo que dijo el Señor, ¿quién? Aquel que permanece unido a Cristo. Lleva, dice, mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, ¿qué sería de nosotros como hijos de Dios, como cristianos verdaderos, llevando una vida sin Cristo? ¿Cómo podríamos nosotros permanecer fieles a Dios si nuestra unión con Cristo no está bien fortalecida? Si no oramos, si no leemos la palabra de Dios, si no nos consagramos para que Dios nos use como instrumentos de su obra en esta tierra. Por eso, hermanos, hoy en este tiempo hay muchos creyentes, muchos cristianos, muchos hijos de Dios que están perdiendo fuerza espiritualmente. Estamos viendo decadencia espiritual en el pueblo de Dios. Estamos viendo negligencia espiritual en muchos dirigentes. Y eso es peligroso, porque si nosotros como esos pámpanos o esas ramitas que estamos adheridos a la vid verdadera no llevamos fruto, significa que en un momento dado, si nosotros no nos ponemos a cuentas con el Señor, peligramos, hermanos, peligramos, podemos caer. Y eso es lo que Dios nos está llamando a una reflexión en esta hora. Mire lo que dijo el Señor, separados de mí, dijo, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros si no estamos adheridos a esa vid verdadera? Porque cuando la ramita está unida a la vid verdadera, la savia de la planta alimenta a esa ramita. Le da la vitalidad, le da la energía, le da los nutrientes para que ese brotoncito que está ahí en esa ramita vaya creciendo. Esa florcita se convierta en una fruta más adelante. Y esa fruta es la que va a producir gozo y alegría a la persona que la vea. Así es Dios con nosotros, mi amado hermano, mi amado amigo. Mire, vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 5 en relación a la clase de fruto que debemos de llevar. Vamos a leer Gálatas capítulo 5. Veamos qué dice la palabra de Dios. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 al 23. Mire lo que dice. Digo pues, dijo Pablo, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí estamos identificando lo que es las obras de la carne. Y estas obras de la carne se oponen ¿a qué cosa? Al fruto del Espíritu. Ahora vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es, primero, amor. Segundo, gozo. Tercero, paz. Cuarto, paciencia. Quinto, benignidad. Sexto, bondad. Séptimo, fe. Octavo, mansedumbre. Noveno, templanza. Tenemos 9 elementos que son constitutivos de fruto del Espíritu Santo. A esta clase de frutos es a la cual nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1, 2 y 3. Esta clase de fruto es la que todo creyente verdadero debe de estar produciendo. Hermanos, hagámonos una pregunta. Son 9 elementos que constituyen el fruto del Espíritu. Aquí dice el fruto del Espíritu, no los frutos en una forma general, sino une a estos 9 elementos en una sola figura llamada fruto. Y nuestro Señor dijo que todo pámpano que no lleva fruto será cortado y echado fuera. Y aquí Pablo está diciendo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, etcétera, etcétera. La pregunta que podemos hacernos es, hermanos, y de este fruto, ¿qué tanto estamos produciendo nosotros hoy en este tiempo? Porque si nosotros vemos alrededor, hermanos, nos damos cuenta que muchos hermanos que tienen años de estar perseverando, hermanos, tienen enemigos. Hay algunos que no han dejado todavía los hábitos mundanos. Hay algunos que todavía les gusta andar en pleitos. Hay algunos que todavía viven en enemistades. Hay algunos que todavía no han practicado la bondad. Hay una dureza en el corazón para dar, etcétera. Hermanos, eso es el cuadro general que tenemos nosotros hoy en este tiempo. ¿Cuántos son aquellos que están llevando este fruto? Hagámonos esa pregunta en esta hora. ¿Seré yo, como dijo el Señor, aquel que todavía cuando me hacen una observación, una sugerencia, en lugar de agradecer me enojo? Fíjese. Y si yo me enojo, ¿qué significa eso? Que todavía me falta cultivarme en la bondad, en la paciencia. ¿Sí? Porque el enojo o la ira es obra de ¿qué? ¿Del fruto? No, del espíritu, no. Es obra de la carne. Y si es obra de la carne, significa que en mí todavía esa área de mi vida necesito mejorarla. Necesitamos aprender a tener paciencia. Mire, hoy vivimos un tiempo donde todo, la gente lo quiere en el instante. Todo lo queremos en el momento. Pedimos algo, por ejemplo, a veces si uno va a comer algo, ¿verdad? Hoy le llama servicio rápido, ¿verdad? Que si no se lo dan en tantos minutos es gratis, dicen algunos comerciales. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo acelerado, un mundo donde toda la gente está corriendo, ¿sí? Y cuando hablamos de paciencia,
Cuando hablamos de esperar, hermanos, la gente se enoja, la gente se molesta, pero es porque vivimos en un mundo lleno de ¿qué? De carnalidades. La gente no conoce estas cosas. Entonces nosotros como hijos de Dios, hoy tenemos que aprender a llevar este fruto. Mire, yo en esta hora le hago una pregunta, y de estos 9 elementos que constituyen el fruto del Espíritu, de estos 9, hermano y hermana, y yo me hago la pregunta también, ¿verdad? ¿Cuál de estos 9, hermanos, estoy produciendo en abundancia en mi vida? Porque se contrapone a la obra de la carne el fruto del Espíritu. Porque Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque tanto el uno como el otro se opone en la vida de todo creyente. Se opone en su vida espiritual. De modo que la obra de la carne que hace en nosotros, separarnos de nuestra comunión con el Señor. Nos aleja de la comunión con el Padre. Nos aleja de la armonía espiritual dentro de la congregación. De modo que nosotros, en lugar de tener una armonía y un entendimiento como hermanos en Cristo, nos vamos convirtiendo en enemigos. Nos convertimos muchas veces en adversarios uno de otro. Y entonces, en ese aspecto, hermanos, la palabra de Dios no está produciendo fruto en nosotros. Y entonces, y Jesús, al habernos injertado en el verdadero olivo, tenemos que llevar fruto. Como verdadera planta que somos, viña del Señor. Entonces Jesús, hermanos, al constituirse como la vid verdadera, todos aquellos que estamos adheridos o unidos a Cristo, somos verdaderos. Eso es lógico, hermanos. No podemos nosotros señalar que estamos en la verdad, pero amamos la mentira. No puede ser. Porque dice la palabra que ningún mentiroso heredará el reino de Dios. Y si a mí me gusta mentir, hermano, perdónenme, pero yo todavía no he nacido de nuevo. Me falta entonces tener o estar adherido a la vid verdadera. ¿Por qué? Porque la vid verdadera es el verdadero Hijo de Dios que vino a dar su vida por mí y por usted. Y entonces, hermanos, cuando nosotros nos hemos convertido en cristianos, en hijos de Dios, hermanos, hemos aceptado el plan de salvación de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que ser diferente. Si nosotros prestábamos dinero, tenemos que pagarlo. Si antes prestábamos y no pagábamos, ahora no. Ahora tenemos que ser cuidadosos en eso. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos que no debamos nada a nadie, que paguemos todo lo que debemos. Yo no digo que uno no pueda deber, como no, si en determinado momento hay necesidad de prestar, pero eso no es pecado. Pecado es no pagar lo que uno presta. Entonces, hermano, ese es el cuidado que debemos de tener hoy en este tiempo como hijos de Dios. Hacernos la pregunta, examinarnos, hacernos, hermanos, esa concientización diaria, hermanos, del 1 al 10. Hagámonos una pregunta: ¿qué calificación me doy yo como pámpano o como ramita de la vid verdadera, que es Cristo? Vamos a leer un texto que está en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7. Vamos a ver qué dice Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 7. Mire lo que dice verso 16. Mateo capítulo 7, versículo 16 dice: por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto, hermanos, aunque parezca muy duro, aunque parezca una palabra muy dura, es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo es el que está diciendo que todo árbol bueno da frutos buenos. Entonces Jesús dijo en una ocasión, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nuestro corazón es bueno, lo que nosotros hablemos va a ser bueno. Y si en un momento nos equivocamos y hablamos mal, hermanos, nuestra conciencia nos reprende de que hemos hablado algo malo y nos arrepentimos. Nos duele haber hablado o haber ofendido a alguien. Así es la palabra, hermanos, de Dios en nosotros. Esa palabra es la que nos está exhortando día con día. Pero para que nos exhorte, tenemos que leerla. Tenemos que entrar, hermanos, en una intimidad muy estrecha con la palabra de Dios. Eso es estar unido a la vid verdadera. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, el Padre Eterno nos ha llamado para que seamos la iglesia que es luz en este mundo. Y si somos luz en este mundo, aquí está hablando el Señor claramente que somos árbol bueno, que lleva fruto bueno. Porque también hay árbol malo que da fruto malo. Y dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Usted sabe que hay una clase de árboles que aunque son frutales, no producen. Más de alguno de ustedes que conoce un poco de agricultura no me va a dejar mentir en esta ocasión. Hay cierta clase de árboles que cuando viene la época de cosecha, no dan fruta. ¿Cómo se le llama a esa clase de árboles? Se llaman árboles estériles, que no producen. Y aunque se abonen, aunque se les fertilice, aunque se les siembre en buena tierra, no van a producir fruto, nunca van a producir fruto. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos árboles que no dan fruto? El Señor dice acá que todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Ya el Señor lo dijo allá en Juan capítulo 15, versículo 2, que todo pámpano que no lleva fruto, el Padre lo va a cortar. O sea, Dios, nuestro Padre celestial, no es el Señor. Pongamos cuidado en esto, hermanos, porque muchas veces decimos que el Señor, no, es el Padre, porque el Padre, el Dios eterno, es el labrador. Él es el dueño de esta vid. Y nuestro Señor Jesucristo es la vid verdadera, o sea, es aquella verdadera planta que va a producir el verdadero fruto en nosotros como hijos de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos manda a que como hijos amados produzcamos frutos. Debemos de tener esa atención, ese llamado que la palabra nos está haciendo. Hermanos, es peligroso descuidarse de nuestra relación con Cristo, de nuestra intimidad con el Señor. Nuestra relación con Cristo debe de ser de todos los días. Debe de ser de todos los días. No solamente cuando tenemos necesidad de que el Señor nos resuelva un problema y por eso yo lo voy a buscar. Ahora sí, porque estoy pasando por una prueba dura, voy a ayunar, voy a leer la palabra, voy a orar y por eso es que el Señor me va a resolver este problema. No, hermanos, no es así. Quitémonos de la mente eso. El verdadero Hijo de Dios está en comunión las 24 horas del día. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que usted se despierta en la mañana,
Su mente debe estar conectada al Señor. Su mente debe estar puesta en la voluntad de Cristo y de nuestro Padre Celestial. Decirle al Señor, ¿qué quieres que haga hoy, Señor, en este día? Padre Santo, ayúdame a hacer tu voluntad en este día. Quita de mi mente aquellos pensamientos carnales que me cautivan muchas veces y que me hacen pensar cosas malas. Ahí estamos, hermanos, ¿en qué? En comunión con el Padre. Estamos con el Señor. Estamos buscando esa comunión con el Señor. ¿Qué más, hermanos? En el transcurso del día, pensar aquella decisión que vamos a tomar, aquel consejo que vamos a dar, aquella decisión que usted va a tomar, está bien pensada. ¿Será esta la voluntad de Dios, hermanos? ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos levantamos, hermanos, y no nos acordamos de que hay un Dios en los cielos que merece toda alabanza y toda gloria, y que a Él nos debemos como hijos amados. Y es el momento, hermanos, cuando usted despierta en la mañana, decirle, Padre, gracias le doy en esta hora, en su mente, ¿verdad? Allá en su corazón, usted le da gracias a Dios por un nuevo día. Y usted se levanta y comienza a hacer su trabajo, comienza su jornada. Hermanos, hay momentos que el enemigo, en esa oportunidad que usted despierta, el enemigo le va a poner malos pensamientos. El enemigo le va a inyectar enojo, le va a inyectar resentimiento, uno se va a acordar de las ofensas que le hicieron el día anterior y eso lo va a seguir reproduciendo en el día. Ahí, hermanos, ya nos amargó el día el enemigo. Si le damos lugar a esa clase de pensamientos. Entonces no, tenemos que pensar, hermanos, primeramente en este fruto que está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 22, cuando habla del fruto del Espíritu, hermano, ¿verdad? Así es que nosotros debemos, hermanos, tener ese cuidado. Nosotros sabemos que hay momentos de flaqueza. Nosotros sabemos que hay momentos en los cuales el enemigo nos quiere ganar ventaja. Y hoy más que nunca, hermano, en estos momentos que estamos viviendo, yo le voy a decir algo. Hoy más que nunca la oferta que el enemigo pone es amplia. No nos equivoquemos, hermano. Nuestra devoción, nuestro deleite, no está, hermanos, en que estemos ocupándonos en pensamientos o en cosas que no producen nada para el espíritu. Tenemos que pensar y buscar las cosas de arriba. Voy a leer ese texto, hermanos, que dice Pablo allá en Colosenses, capítulo 3. Vamos a leerlo, hermanos, porque es importante que recordemos lo que Pablo nos está exhortando en la santa palabra de Dios. Ahora, como la vid verdadera es Cristo, y Él ya dio su vida por nosotros, ahora nosotros tenemos que llevar fruto. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mire qué bonito, hermanos. Dice Pablo que debemos de poner la mirada ¿dónde? En las cosas de arriba, es decir, en las cosas del reino de Dios, en las cosas que Dios nos ha dado, en las cosas que Él nos ha revelado y que han venido del cielo para nosotros. Y que ahora Dios quiere que nosotros pongamos toda nuestra atención en esas cosas que lleven fruto. Hermanos, no quiero perder de vista el objetivo de este tema, y es que conozcamos que Jesús, como la vid verdadera,
es el que nos alimenta, es la rica savia que nos alimenta nuestra vida espiritual. No podemos estar, hermanos, unidos a Cristo y no llevar fruto. No tiene sentido. Tenemos que llevar fruto y ese fruto tiene que ser evidente en nuestra vida cristiana. Que en la iglesia se refleje en nuestro testimonio, hermanos, para todos los hijos de Dios. ¿Sí? Eso es importante. Hoy, hermanos, los tiempos que estamos pasando, usted lo sabe mejor que yo. Hoy hay un ambiente bien difícil, complicado. Pero para el Hijo de Dios, para aquel que está en Cristo, hermanos, aquel que está unido en Cristo, ese no tiene por qué estar abatido. Ese no tiene por qué estar preocupándose de manera innecesaria. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos unidos a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, Él se va a encargar de darnos todas las cosas que necesitamos. Mire la ventaja que tiene estar unido a Cristo y llevar fruto en el Evangelio. Porque no se trata de decir yo soy de Cristo, pero mi testimonio ¿cómo está? El fruto del Espíritu en mí ¿cómo está? Eso es importante. Por lo tanto, hermanos, en esta hora los exhorto de la manera más atenta y en el amor de Cristo. Hermanos, mantengámonos firmes, perseverando en el Evangelio que hemos recibido, perseverando en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Perseveremos, hermanos, porque fiel es el Señor que nos ha llamado, pero por sobre todo, hermanos, llevando fruto en abundancia, llevando fruto en abundancia. No podemos, hermanos, llevar frutos amargos. No podemos ser uvas que sean agrias. No, tenemos que ser fruta dulce. Esa vid que nos alimenta, que es, hermano, nuestro Señor a través de su santa palabra, quiere que nosotros llevemos un fruto, ¿cómo? Dulce. Un fruto agradable. Un fruto que produzca abundancia de paz en nuestros corazones. Esa es la esencia de este tema. Llegar al fondo de nuestra relación con Cristo nuestro Señor. Que no perdamos de vista que una vez nosotros permanezcamos unidos a Él, hermanos, vamos a seguir llevando fruto. ¿Por qué? Porque muchos de los que se han separado de la vid verdadera se han secado y ahora vagan en el mundo, hermanos, de una manera triste, lamentable. Qué pena da ver, hermanos, esos hermanos que una vez fueron personas que estuvieron luchando en el Evangelio, pero que dejaron, hermanos, de estar unidos a la vid verdadera. Se desconectaron, hermanos, de la fuente de agua viva y comenzaron, hermanos, a cavar cisternas rotas que no detenían el agua y se quedaron secos, se secaron espiritualmente y ahora, hermanos, son personas sin ninguna esperanza. Hermanos, que Dios nos libre, que Dios nos guarde de llegar a caer en un fracaso de esa clase. No, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca, hermanos, en nuestra vida espiritual. Esto no es un juego. El Evangelio no es broma. La salvación no es broma, es algo serio. Tomémoslo como verdaderamente debe de ser, con mucha responsabilidad. Que nuestra unidad en el Espíritu con Cristo sea las 24 horas del día y no solamente ocasionalmente cuando haya necesidad de pedirle al Señor algo y ahí, hermanos, nosotros nos desconectamos después del Señor. De ninguna manera. Para ir finalizando, hermanos, esta reflexión, nuevamente, hermanos míos, voy a leer un pasaje hermoso que nos dejó nuestro Señor Jesucristo allá
cuando él finaliza en esta lectura que iniciamos al inicio de este tema en el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Hermanos, dígame usted, en el amor de Cristo, ¿qué puede hacer usted, hermano? ¿O qué puedo hacer yo si estoy separado del Señor? Dígame, hermano, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Hagámonos esa pregunta. Separados del Señor, ¿qué podemos hacer? La respuesta es simple. No podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque aquí dice que separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces, hermanos, la respuesta es simple. Permanezcamos unidos al Señor a través de su palabra, a través de la guianza de su Espíritu Santo, a través de oración, a través de ayuno, a través del estudio de su santa palabra, y esa unidad espiritual nos va a llenar de fortaleza, y entonces, hermano, el fruto del Espíritu va a brotar en una forma natural en nuestra vida cristiana. Muchas gracias, mis amadas, mis amados hermanos que han estado pendientes de esta transmisión. Que el Todopoderoso bendiga este mensaje en cada uno de sus corazones, y si el Señor nos permite, nos estaremos viendo en otra oportunidad de meditar en la palabra del Señor. Muchas gracias, que Dios bendiga ampliamente a cada uno, y paz, amados hermanos, en Cristo Jesús.